Bien, en el ejercicio 34 nos dice, Ana compró 10 libros. Por el primero pagó 136.000 guaraníes y por cada uno de los demás 10.000 menos que el anterior. ¿Cuánto suma el gasto de todos los libros? Entonces, para empezar a resolver el ejercicio, nosotros tenemos que identificar de qué se trata. Entonces me pongo a analizar y digo, bueno, me da una cantidad de libros, me da el costo de uno de los libros y me dice que por los demás pagó una cantidad no constante, pero la diferencia entre los costos consecutivos, digamos, sí es constante, que en este caso es 10.000, ¿verdad? Es decir, por el primero pagó 136.000. Por el siguiente, ¿cuánto va a pagar? 126.000. Por el siguiente, ¿cuánto? 116.000. Y así sucesivamente. En total sabemos que compró 10 libros. Entonces, para no hacer todo ese proceso de restar, 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 sacar el precio de todos los libros y todo eso sumar, porque a mí al final lo que me está pidiendo es la suma del gasto total de mi compra, ¿verdad? Entonces yo puedo aplicar lo que es la progresión aritmética, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos ante una serie de números eh, que tienen una diferencia constante consecutiva, digamos, ¿sí? Y básicamente tenemos que identificar primeramente los datos del problema. Mi primer término, siempre tengo que saber que en este tipo de problemas, porque a veces ya te dice que es una progresión aritmética o geométrica, ya te dice que el primer término vale tanto, la razón o la diferencia vale tanto. Entonces como que en esos problemas no hay mucho misterio, digamos. Pero en este tipo de ejercicios ustedes tienen que identificar qué representa cada término. En este caso, cada término va a representar el costo del libro, ¿sí? Cada libro tiene un costo distinto y justamente está representado por cada término de nuestra progresión aritmética. Entonces, ¿cuánto vale n? ¿Cuántos libros yo compré? Yo compré 10. O bueno, Ana. Ana compró 10 libros, ¿sí? Entonces, n vale 10. ¿Cuánto vale A1? Dijimos que cada término va a representar el costo de un libro. Y el primer libro le costó 136.000 guaraníes. Y por cada uno de los demás pagó 10.000 menos que el anterior. ¿Qué va a hacer eso? Va a ser mi diferencia. Y acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar que la diferencia es 10.000, así. Pero así está mal. ¿Por qué? Porque me dice que cuesta 10.000 menos que el anterior. Yo le tengo que restar, ¿sí? A sub 2, que sería el costo del siguiente libro, va a ser 126.000. Luego 116.000. Luego 106.000 y así sucesivamente. Entonces mi diferencia tiene que ser negativa. Si yo no le coloco ese signo, ya me va a salir mal el resultado. Y capaz que la persona que hace el tema resuelve también con esa intención de que, y si alguien no le pone el signo, ¿cuánto saldría el resultado? Y coloca también entre las opciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y para no hacer todo ese proceso de restar, restar, restar y luego sumar, vamos a aplicar nosotros directamente las fórmulas de progresión aritmética. Tenemos la de término general y la de suma de n términos consecutivos. Sería esta. Pero me van a decir, ¿por qué no usamos directamente la fórmula de suma si a nosotros nos está pidiendo justamente eso? Y me voy a fijar en la fórmula. Yo para calcular necesito a sub 1, que sí es dato. A sub n yo tengo, no. N yo tengo, sí. Entonces necesito calcular primeramente a sub n para poder calcular la suma. Y acá es donde entra esta formulita, la de término general. Yo puedo usar para cualquier valor de n, pero en este caso a mí me conviene, ¿verdad? Utilizar para n igual a 10. ¿Por qué? Porque a mí me pide la suma de los 10 libros, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular a sub 10
Y entonces calculo en esta formulita S sub 10, es decir, la suma de los 10 libros. Tengo A sub 1, tengo N, tengo la diferencia. Entonces voy a aplicar esa formulita. A sub N, que en este caso va a ser A sub 10, va a ser igual a sub 1, que es 136.000, más N, ¿cuánto vale? 10, menos 1, por D, que es menos 10.000, ¿sí? No se tienen que olvidar del signo negativo. Luego me voy a mi calculadora, cargo todo. 136.000 más 10 por menos 1 por menos 10.000. Y me sale que A sub 10 vale 46.000. En el contexto de mi ejercicio, ¿qué significa este? Este es el costo del último libro de mi serie de libros que yo compré, ¿sí? Entonces, el primero costó 136.000 y el último me va a costar 46.000 nomás ya, ¿verdad? Y esos dos valores son los que yo necesito para calcular la suma de todos los libros. Entonces, la suma del total de libros va a ser A sub 1, ¿cuánto vale? 136.000. Más A sub n que calculamos que es 46.000. A sub n para el término 10 sería. Todo esto sobre 2 por n que vale 10, dijimos. Me voy a mi calculadora, cargo 136.000 más 46.000 sobre 2 por 10. Me salen 910.000 guaraníes. Entonces la suma es de 910.000 guaraníes. Me fijo en las opciones y es la opción D.